Arnold lo veía negando con la cabeza. ¿Es amiga o no es amiga? Si hay algo que le puedo creer es que no es amiga, porque no es amiga de nadie. No tiene una sola amiga. No la tuvo antes de ser algo en el orden nacional o provincial. Cuando estaba en la casa tampoco las tenía y obviamente no debe ser amiga de ningún empresario, pero sí los conoce a todos. Y los funcionarios que ella tenía lo conocen más todavía. Lo conocen, por ejemplo, a Wagner, que era el presidente de la industria de la construcción, que es el que manejó mucho de estos negocios. Así que a Wagner seguro que lo conoce, lo habrá visto en Calafate también, su lugar en el mundo. Y obviamente Austral Construcciones es mentira todo lo que dice, como fue mentira buena parte o casi todo el relato de todos estos años. Elisa Carrió dijo que era amiga de ella en la época en que eran compañeras en el Congreso. Bueno, habrá pensado que era amiga, seguramente ella no fue amiga de Lelita, ella la habrá creído una amiga, pero yo, por ejemplo, tuve 20 años cerca y la conocí bastante y conozco que no tenía ninguna amiga. Fernando Iglesias, ¿Néstor Kirchner tenía amigos? No lo sé, la verdad es que no lo conocí personalmente, lo más cerca que estuve fue a 30 metros cuando los dos éramos diputados nacionales, en la única vez que apareció por la Cámara para sacarse la foto de la sanción del matrimonio igualitario. No parece, siempre me asombró mucho de Kirchner una contradicción muy fuerte, ¿no? Me parece sobre todo que era una persona extraordinariamente mediocre, ¿no? Con serias dificultades para hablar, de una cultura muy elemental. A pesar de eso fue bendecido por la vida, fue intendente, fue gobernador, fue presidente de la nación, hubo una gran parte de la sociedad argentina que lo amaba y sin embargo, pese a eso, nunca dejó de tener esa cara, ese rictus de infelicidad permanente, ¿no? Y siempre me fascinó esta contradicción. Una persona que con pocos méritos, el único verdadero mérito que tenía era saber juntar poder político y saber juntar dinero, eso lo hacía muy bien, pero con ese solo mérito llegó a lo que llegó a ser ídolo de muchísimos chicos y a pesar de ello siempre ese rictus y ese enojo con la vida que me pareció siempre inexplicable. Llegó a convertirse en un mito, ¿no? Para toda esta juventud de la que vos haces referencia, pero me gustaría hacerle esta misma pregunta que le hiciste a Fernando, a Arnold, si Néstor tuvo amigos. Bueno, comparto casi exactamente lo que dijo Fernando, pero sí, es verdad, era compulsivo, un enfermo compulsivo y creo que adicto al dinero. La prueba está cuando abrazó la famosa caja de mi pueblo, en Las Heras, pero y después cuando cobraba los alquileres de las casas que ya tenía cuando fue intendente, que tenía 40 viviendas, y cuando le daba un empleado que tenía para que le cobre los alquileres, andaba con los bolsillos llenos de plata varios días. No tenía amigos, el único amigo fue Cacho Vázquez, que creo que fue el único que le rindió algún homenaje yendo a sus funerales, que fue a Santa Cruz con ella y estuvo en sus funerales, pero el único amigo que lo conocí fue él y era distinto a él también. De todas maneras, ese rictus y esa forma de ser que tenía, mi libro se iba a llamar La venganza del boludo, y así se llama los dos primeros artículos del libro de Luis Majul. De todas maneras, esto lo corroboró su novia, cuando apareció ahora, diciendo que había estado 10 años conviviendo con él, y dijo que tenía serias dificultades por lo estúpido que era en su adolescencia. Una pregunta distinta a la que quería hacer a Eugenio Semino, y que tiene que ver, por ejemplo, la Cámpora, ya que estábamos hablando de la militancia, la juventud kirchnerista, ¿sigue en el PAMI enquistada como en un momento se denunció? Y en el PAMI hay capas sucesivas de sectores políticos que han pernotado por ahí. Parte, obviamente, en los últimos años son de jóvenes sin ningún expertise, sin ningún conocimiento en particular para manejar actividades tan delicadas como las sociales y las sanitarias, y sobre todo en relación con el adulto mayor. El PAMI fue
vaciado durante los 2-3 últimos años de todo el sector de trabajo social. Para que tengamos una idea, en la ciudad de Buenos Aires, que es la UGL Sexta, donde hay 10 agencias, habían quedado 26 trabajadoras sociales, es decir, no daban abasto tan siquiera de hacer un informe para una externación o para una internación geriátrica. Sí. Y cuando te preguntaba en general cuándo lo van a poner o quién se va a animar de ponerlo preso a Di Cesare, el ex titular del PAMI, también lo hacía porque no hay que olvidarse que Claudio Bonadío lo procesó nada más ni nada menos que por el uso de 2.830 millones de pesos del PAMI para comprar letras del Tesoro. Un verdadero escándalo del que no se habla. Efectivamente, y esto que, fíjate qué paradoja, el PAMI quedó con una deuda al 10 de diciembre de 5.000 millones de pesos, 5.500 millones de pesos, y a su vez el Estado le está debiendo 2.800 millones de pesos, estas famosas letras que supuestamente, como al PAMI le sobraba dinero entre 2008 y 2012, compró esas letras, y realmente Bonadío requirió, en una presentación que hizo la diputada Ocaña al respecto, requirió de nuestra Defensoría si en ese periodo estaban satisfechas todas las prestaciones de los beneficiarios. Bueno, no bien nos requirió esto, pusimos a disposición 3.000 actuaciones, 3.000 en una pequeña porción de Argentina que nunca se habían satisfecho. Cuando digo prestaciones, me refiero a operaciones, a prótesis, a internaciones geriátricas, gerontopsiquiátricas, etcétera, etcétera. Vale decir que no sobraba la plata en PAMI, sino que o no se le pagaba a los prestadores o directamente las prestaciones no se dejaban de dar, ¿no? Ahora, Eugenio... Pero, Fernando, querías... No, me parecía significativo lo de la deuda del Estado Nacional contra el PAMI, porque cuando el kirchnerismo decía nos desendeudamos, cuando vos seguís la cantidad de la deuda pública nacional total, no nos desendeudamos nada, estamos en una cifra, la Argentina, superior al 40%, que era la cifra de endeudamiento con respecto al PBI de inicio del año 2001. Así que eso es lo que han transferido, 44% me parece que era. Lo que hubo fue una transferencia, en vez de deberle al FMI y a los organismos internacionales, les debemos a los jubilados argentinos, le debemos al PAMI, nos debemos a nosotros mismos, de manera que un eventual próximo default va a dejar el tendal no fuera de la Argentina, sino dentro de la Argentina. Sí. Y ya en una situación que transfirieron grave, porque decir que la deuda pública en relación al PBI está en el 44%, es decir, estamos en un escenario 2001, ¿no? Ese default en el sistema de salud hoy ya está. Ya existe, claro. Los invitamos a los tres. Sí, claro, a ver cómo hablaba Néstor Kirchner, este hombre que según quienes estuvieron cerca nunca tuvo amigos, así hablaba del dinero en sus discursos. Ya están a disposición de la provincia los bonos por 600 millones de dólares por los que hace tanto tiempo venimos luchando. No son ya un espejismo o aquella cosa inalcanzable de la que hablábamos, ya están en casa. Es justo que compartamos con prudencia la gran alegría que debemos tener sin caer en euforias desmedidas. Habrá que tener el tino y las prudencias necesarias para administrarnos del modo que más les convenga a la provincia. Todos, la Nueva Santa Cruz. Buenas noches. Arnold, ¿qué pasó con esos 500, 600 millones de pesos? De dólares, perdón. Recuerdo exactamente este reportaje y creo que el video se lo hice llegar yo a los medios. Pero de todas maneras, fueron 630 millones de dólares primero, que luego vinieron algo de 200 de gasíferas, con lo que se hicieron 800 y algo. De eso se compraron hicimos una comisión donde estaba hasta el obispo, el jefe de la 11ª brigada, todas las representaciones parlamentarias de la oposición que habían, estábamos todos. Y decidimos comprar acciones de YPF por un buen negocio hasta que esa plata se utilizara en el desarrollo de nuestra provincia, porque eran nada más y nada menos que 10 presupuestos
nacionales de Santa Cruz. Entonces era muy significativo y era necesario desarrollar la provincia. Compramos entonces acciones de YPF hasta ver qué pasaba con eso. Y la ley de hidrocarburos permitía solamente hasta cerca de 400 millones, 390 y tantos, y se compraron a 19 pesos. Luego, cuando reformó la Constitución en tiempo de la reforma de la Constitución Nacional, él aprovechó y por ley, con los 2/3 comprando a alguien de la oposición, cambió la Constitución nuevamente por ley. Y ahí puso la reelección indefinida y un diputado obligatorio por pueblo, con lo cual llegó a 2/3 largos de la Cámara y ahí pasó, recién ahí pasó por Cámara de Diputados la certificación de los movimientos de fondos que había hecho con esos, que en un momento dado con la venta 45 había superado los 1.000 millones de dólares. De eso solamente el doctor Acevedo trajo para trasladar la cementera de Pico Truncado a Pico Truncado de Comodoro Rivadavia, y algo que Peralta gastó en gastos corrientes, no en ningún desarrollo. Arnold, como a Fernando... Pero quiero agregarle algo más. Sí. Hace 24 años que gobiernan los CA la provincia de Santa Cruz, ahora está la hermana. Lo primero que dijo que no lo conocía Lázaro Báez cuando ella le vendió la casa a Lázaro Báez. Pero de todas maneras, no le puede echar la culpa a nadie ni a la herencia heredada, porque es la de su hermano y el que pusieron ellos el monigote de Peralta. Pero de todas maneras, no hay un solo puesto de trabajo genuino. Sí. En Santa Cruz casi el 60% de la población económicamente activa depende del Estado provincial. No ha desarrollado ninguna de las materias primas que tienen abundancia la provincia de Santa Cruz. Volviendo